entera cantad con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Tierra entera cantad con gozo al Señor, aleluya, aleluya. Aclama a Dios toda la tierra, cantad tu gloria. Y en un himno cantad su alabanza de gloria. Tierra entera cantad con gozo al Señor, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este tercer domingo del tiempo ordinario. Recién finalizadas las fiestas navideñas, en las que hemos podido contemplar el misterio de Dios que se ha hecho carne, celebramos el domingo de la palabra de Dios. Hoy en el Evangelio Jesús inicia su misión en Galilea. Su invitación la dirige también a cada uno de nosotros para seguirlo y así renovar la vida. Respondamos con generosidad agradecida. Recordemos también que este domingo se encuentra dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Es una invitación a recordar siempre lo que Jesús pidió en la última cena, que todos seamos uno, para que todos los que creemos en Él lleguemos a formar una única iglesia. Para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Amén. Oremos. Pedimos por todas las intenciones que se han anotado a través de nuestras redes sociales. Pedimos también por la santificación de los sacerdotes, por la salud de Dira Miramontes, Héctor González, Virillo Ocando, Leticia Michel, Leticia Flores, Hilda Aguirre, Alberto Córdoba, Antonio Martín del Campo Abarca, Rosario Contreras, Evita Franco, por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Esther Covarrubias, por la conversión de los pecadores, por la familia Vázquez Santana, Brenda Lima, Ramón y Columba, Romy y Esteban, Manuel Benjamín, Rafael Cervantes Acuña, familia García Pérez, familia Ponce Sandoval, familia Banningen, por los enfermos de COVID, por los médicos y enfermeras que los atienden, por la salud de Jorge Huerta Rosas, por el eterno descanso de Rosa María Legaspi García, Felipe de Jesús Mallorquín, Alfredo Yanaí de la Puente, Joaquín Aguirre Bauche, Antonio Vázquez, Carmen Vázquez, María Guadalupe López Pérez, Juan Alejandro Córdoba, Sergio Franco, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Agustín Huitrón Guerrero en Sotrido, Edmundo Hernández Fará en Sotrido, Esperanza Aranda de Camarena y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida,
cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores del sendero, guiado por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia, por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Tercer domingo del tiempo ordinario. La primera lectura nos ofrece un pasaje del libro del profeta Jonás, aquel profeta que fue enviado a Nínive, la gran capital, para predicar un mensaje de conversión.
Nínive era la capital del grande imperio de Asiria. ¿Cómo es que un profeta de Israel es enviado a proclamar un mensaje fuera de su patria? Pues este es el caso. La Sagrada Escritura nos da a entender que el mensaje de salvación no tiene límites, no tiene fronteras. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso envía a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, nos dice la Escritura. Hacían falta 3 días para recorrerla. Una ciudad de enormes proporciones, donde habitaban muchas personas. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Era el mensaje que Dios le había encomendado a proclamar. Los ninivitas oyeron el mensaje que proclamaba el profeta Jonás, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, es decir, el traje que era propio de la penitencia, grandes y pequeños, y cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. La conversión es evidentemente la actitud que aquí resalta. Dios amenazó al pueblo de Nínive con la destrucción porque llevaban una mala vida, y el pueblo se convirtió. Tal vez no nos guste la expresión, pero así es. Vino una advertencia de parte de Dios. Si no cambian, si no se corrigen, serán destruidos. Dios no quiere nuestra destrucción, quiere nuestra salvación. Por eso el mensaje del profeta era ante todo una invitación al cambio de vida. Cuando escuchamos una advertencia de parte de Dios, no es que Dios quiera nuestra muerte, Dios quiere nuestra vida, quiere nuestra salvación. Los ninivitas escucharon con atención el mensaje que proclamaba el profeta de parte de Dios, creyeron en Dios y se convirtieron. Dice la Escritura, cambiaron su mala vida, dejaron de ofender a Dios, dejaron de cometer las faltas que desagradaban al Señor. ¿Y qué sucede? Dios cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. La conversión a la que somos invitados a través de la palabra de Dios es la que queda aquí en evidencia. La palabra de Dios constantemente nos está invitando al cambio de vida, a no conformarnos con el pecado, a no vivir esclavizados por nuestras pasiones, por nuestras debilidades, por las tentaciones, por el mundo. Conversión, que en el Antiguo Testamento significaba volverse a Dios, porque el que se ha alejado de Dios va caminando en sentido contrario de la presencia de Dios. Le va dando la espalda a Dios y por tanto convertirse significa volverse a Dios y caminar hacia Él. Pues de eso habla precisamente la primera lectura. Un pueblo que se había alejado de Dios, que se convierte, se vuelve a Dios y camina según su ley. Eso es conversión, eso es convertirse, cambiar de actitudes, cambiar de vida. En la segunda lectura escuchamos que San Pablo le dice a los corintios: les quiero decir una cosa, el tiempo apremia.
El tiempo apremia. Y vaya si lo debemos entender nosotros en las circunstancias que nos toca vivir. El tiempo apremia. Significa, no somos dueños del tiempo. No sabemos cuándo terminará nuestro tiempo en esta tierra. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. En el fondo, San Pablo le está diciendo a los corintios que no vivamos para las cosas de este mundo, vivamos para Dios, vivamos preparándonos para el encuentro con Dios. No significa que nos desentendamos de nuestras responsabilidades, no significa que aventemos a un lado nuestros deberes, no significa que nos desentendamos de nuestras obligaciones, significa que pongamos nuestro corazón y nuestra mente en alcanzar nuestra meta, que es el cielo. Todo nuestro esfuerzo y toda nuestra dedicación para llegar a Dios. Por eso el que está casado que viva como si no lo estuviera no significa que se desentienda de su esposa, significa que ponga a Dios antes que a su mujer, que la que está casada ponga a Dios antes que a su esposo. ¿Por qué? Porque en definitiva la prioridad siempre la tiene Dios, siempre. Y no significa entonces hacer a un lado al marido o a la esposa, significa siempre tener en nuestro corazón la primacía de Dios. Dios ocupando el primer lugar en nuestra vida. A Él dedicarle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. En el Evangelio escuchamos que Jesús inicia su ministerio público. Habíamos escuchado apenas que Jesús fue bautizado y recordemos que el bautismo de Jesús señala el fin de la vida oculta y el comienzo de la vida pública. Por tanto, el inicio de su ministerio. Los estudiosos de la Escritura nos dicen que Jesús estaba esperando una señal para poder iniciar su ministerio. Y esta fue el encarcelamiento de Juan el Bautista. Cuando arrestaron a Juan el Bautista, dice el evangelista San Marcos, Jesús se fue a Galilea para predicar el evangelio de Dios. El precursor del Salvador ha cumplido con su misión. Ha preparado al Mesías un pueblo bien dispuesto. Le ha preparado el corazón al pueblo de Israel para acoger al Salvador que viene. Ha cumplido su misión y por eso ahora se hace a un lado, sale de escena. Ahora entonces comienza el Mesías a actuar en la historia. Es Jesús que comienza su predicación. Y las primeras palabras que oímos de los labios de Jesús: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Qué palabras tan enigmáticas. Hay que tratar de desentrañarlas para que las comprendamos. Se ha cumplido el tiempo. ¿De cuál tiempo está hablando Jesús? ¿El tiempo que contamos con los relojes? En aquel entonces, relojes de arena o relojes de sol. No es ese tiempo del que habla Jesús. En griego existen dos palabras para nombrar al tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo convencional que marcamos con nuestros relojes y kairos es el tiempo de gracia, el tiempo de salvación. Pues aquí Jesús habla del kairos. Se ha cumplido el tiempo de gracia, se ha cumplido el tiempo de la salvación. Ahora es cuando Dios quiere salvar a la humanidad con la persona de su Hijo. Por eso Jesús dice: el reino de Dios ya está cerca. Sería tal vez más correcto traducir: el reino de Dios
se ha acercado, o el reino de Dios ya está presente. Porque el reino de Dios no es algo, es alguien. El reino de Dios es una persona, es Jesús. La presencia de Dios en el mundo, eso es el reino de Dios. Difícil de entender lo que es el reino, porque recordemos que Jesús nunca definió con palabras el reino, siempre lo expresó con imágenes. Es que el reino de Dios es una realidad que desborda las palabras, que no puede ser comprendido con una explicación teórica. El reino de Dios es la presencia de Dios en el mundo, es el momento en el que Dios derrama todas sus bendiciones sobre la tierra. Y el reino de Dios se hace presente con la persona del Hijo de Dios, que se ha hecho hombre y que ha venido a habitar entre nosotros. Y por tanto, dice Jesús, si el reino de Dios ha llegado, ¿qué se le pide al que lo recibe? Conversión, conviértanse. Es un mandato de Jesús, un imperativo, no es una proposición, no es una sugerencia, es una orden. Si el reino de Dios ha llegado, conviértanse. Porque efectivamente Jesús nos da esos mandatos, que son mandatos suaves, que son mandatos que buscan nuestra salvación. Y es que el reino de Dios no puede llegar a los hombres y los hombres seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Si el reino de Dios de veras llega a nuestra vida, tiene que cambiarlo todo. Tiene que cambiar nuestros conceptos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Si el reino de Dios ha llegado a nuestra existencia, se tiene que notar, porque nos cambia la vida. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice Jesús. ¿Y qué es el Evangelio? Cuando Marcos dice esto, es la buena noticia. Crean en la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios se ha acordado de la humanidad y ha enviado a su Hijo al mundo. Esa es la buena noticia. Claro que sabemos que por excelencia la buena noticia es Cristo muerto y resucitado. Bueno, cuando se escribió el Evangelio, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, pero efectivamente, conviértanse y crean en el Evangelio. Porque nuevamente, así como dijimos del reino, lo podemos decir del Evangelio. El Evangelio no es una cosa, es una persona. El Evangelio no es algo, es alguien. Conviértanse y crean en el Evangelio significa conviértanse y crean en Jesús. Crean en mí, porque es Jesús el que habla. Si aceptamos el reino, nos ponemos en camino de conversión. Si creemos en el Evangelio, entonces se desata en nosotros un dinamismo. La vida cristiana, luego nos dice el mismo Evangelio, es un camino que se recorre, pero que se recorre con Jesús. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores, y les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. La vida cristiana es eso, seguimiento de Jesús, ir detrás de Jesús, imitar a Jesús, pisar donde Él ha pisado, seguir sus huellas, tener a Jesús como modelo de vida. Poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando las redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. La llamada siempre es iniciativa de Jesús. La llamada a la fe, la llamada al seguimiento, la llamada a la vida cristiana siempre es iniciativa de Jesús. Pero la respuesta nos corresponde a nosotros, a los seres humanos. Y la respuesta tiene que ser inmediata. Por eso dice el Evangelio que ellos inmediatamente, dejando la barca, se fueron con Jesús. No podemos aplazar.
nuestra respuesta. No podemos pensar que podemos responder después, porque si la llamada es hoy, la respuesta es hoy. Y esta llamada no es solo para quien quiere ser sacerdote, para quien quiere ser religioso o religiosa, es llamada para todos los bautizados. La llamada a seguir a Jesús es llamada para todos los cristianos. Sintámonos invitados entonces en este Evangelio a responderle a Jesús con generosidad al llamado que nos hace, a vivir nuestra fe con coherencia, con alegría, con perseverancia, a imitar a Jesús con empeño, con dedicación, con esfuerzo, para que nuestra vida tenga sentido, para que podamos afrontar las pruebas que nos toca vivir, como en este momento, con esperanza, con firmeza, con fe. Hoy estamos celebrando el tercer domingo del tiempo ordinario, domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco, el 30 de septiembre de 2019, en la fiesta de San Jerónimo, publicó una carta apostólica en la que instituía el domingo de la Palabra de Dios. Y él quería que este día fuera un día dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Y nosotros hemos entronizado la Biblia junto al ambón, que es el lugar de la Palabra, para que comprendamos la importancia de la Biblia en la vida del cristiano. Tristemente, hay muchos católicos que son analfabetas de la Biblia, decía el arzobispo primado de Portugal esta semana. Muchos analfabetas de la Biblia que no la conocen y no les interesa conocerla. Yo tengo mis devociones, padre, yo rezo el rosario, qué bueno que lo haga. Yo vengo a misa cuando se puede, qué bueno. Pero también hay que conocer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que meditar la palabra de Dios para que podamos interiorizarla y para que pueda ser para nosotros alimento de vida eterna. Recordemos que en la celebración de la Eucaristía incluso visualmente podemos darnos cuenta que tenemos un doble alimento, el alimento de la palabra que se nos ofrece en este altar. El altar de la palabra se llama ambón, y el alimento de la Eucaristía que se nos ofrece en el altar que se encuentra al centro de nuestra iglesia. El cristiano se alimenta de la palabra y de la Eucaristía. Este año pasado se cumplieron 1600 años de la muerte de San Jerónimo, y el Papa nos volvió a publicar otra carta hablándonos de la herencia que nos dejó San Jerónimo, este gran amante de la Biblia. Y nos decía el Papa que San Jerónimo nos enseñó una estima muy grande por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la palabra de Dios escrita. Por eso este domingo de la Palabra de Dios debe animarnos a sentir el mismo afecto por las Escrituras que tuvo San Jerónimo. Así nos ponemos a la escucha de la palabra que encontramos con Dios y nos abrimos a su voluntad. Les recuerdo también que este domingo se encuentra dentro de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Bueno, pues la escucha de la misma palabra entre aquellos que seguimos a Jesús puede ayudarnos a acercarnos más en la unidad tan añorada y deseada por Jesús. Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, decía Jesús en la última cena. Pues será posible la tan deseada unidad si conocemos, si estudiamos, si meditamos y profundizamos en la palabra de Dios. También hay que recordar que compartimos con los judíos una buena parte de las Sagradas Escrituras. 46 libros del Antiguo Testamento tenemos nosotros en nuestra Biblia. 46 libros que ellos consideran también su Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento para nosotros. Pues esto nos debe animar a redescubrir nuestras raíces comunes, a buscar
unirnos a nuestros hermanos mayores en la fe, para que un día podamos sentarnos todos juntos a celebrar la Eucaristía, la única Eucaristía que Jesús nos ha dejado. Les invito a que continuemos nuestra celebración poniéndonos de pie. Vamos a profesar juntos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, y resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo, buena noticia para el mundo, y a cada petición respondamos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por todos los que en la Iglesia tienen el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que sepan actualizarla con creatividad, la hagan resonar con fuerza y la compartan con alegría, iluminando la vida de los creyentes. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad, llamada a vivir de la escucha de la palabra de Dios, para que sepamos crear ambientes adecuados en los que se produzca el diálogo con Dios a través de su palabra. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que andan desorientados en el camino de la vida y no conocen la buena noticia de Jesús, para que lleguen a descubrir la luz que solo la palabra de Dios puede darles. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia diocesana, por nuestra comunidad parroquial, para que animemos e iluminemos todos nuestros trabajos con la luz del Evangelio y fiados en la fuerza de la palabra, hagamos presente el Evangelio en todos los ámbitos de nuestras vidas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que cada domingo participamos de la Eucaristía, en la que se nos parte el pan de la palabra y el pan de la vida, para que saciada nuestra fe, nuestra sed de plenitud, seamos testigos de la alegría del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Padre. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros corazones y las súplicas de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria tuya, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres y la vida que nos colma de alegría.
Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y nuestro Obispo José Francisco, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y nos consagremos plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darle la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Jorge y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía,
que es para nosotros signo de reconciliación y vínculo de unión entre hermanos, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gozad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Bendeciré al Señor sin cesar en su alabanza. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Venid, gustad, cuán bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a Antes de concluir nuestra celebración, les invito a los que nos siguen por las redes sociales a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Les voy a pasar unos avisos. Durante el mes de enero y también el principio del mes de febrero
Seguiremos recibiendo la colecta anual de la Cooperación Diocesana, también conocida como diezmo, para que quien aún no la hubiera recibido nos la haga llegar. Hemos dejado en la notaría y en la mesita del centro del templo sobres para que de ahí tomen los que necesiten, quienes aún no lo tuvieran. En los sobres indica cómo cooperar. Si no vienen preparados, pueden llevárselo y entregarlo otro día. Seguimos recibiendo donativos de ropa para los más necesitados. Pueden traer ropa nueva o usada, en buen estado y limpia, pueden traer sus donativos a la notaría en horario de oficina o a la sacristía. Ya muchas personas han donado y hemos hecho llegar sus donativos oportunamente. Que Dios les premie su caridad. Esta semana del 25 al 31 de enero la notaría abrirá de lunes a viernes de 5 a 7:30 y el sábado de 10:30 a 1 de la tarde para anotar sus intenciones o para cualquier otro trámite que necesiten. Esta semana también las celebraciones continúan siendo sin fieles. La misa se transmite en vivo por Facebook de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábado a las 7:30 y domingo a las 12 y a las 7:30. Les invitamos a seguir la transmisión. Las celebraciones también quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, San Jorge Mártir, para que puedan verla a otra hora del día. El templo se está abriendo en estos días para la oración personal de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 a 7 de la tarde. Debido a la inseguridad y a los varios robos sufridos en la capilla de adoración y para controlar el acceso solo a quien quiera verdaderamente entrar en la capilla para orar, se mandó a instalar una chapa electrónica de combinación numérica. Ya está funcionando. Quienes deseen obtener la clave para ingresar deben pasar a la notaría en horario de oficina, identificarse con una identificación con foto y dar unos datos básicos: nombre, domicilio, teléfono. Esta medida se tomó para mayor seguridad de quienes ingresan a la capilla. Esperamos la comprensión y el apoyo de todos. A los alumnos de la escuela bíblica les informamos que las clases de Biblia se reiniciarán el martes 2 de febrero a las 7 de la tarde, para que lo tengan en cuenta. Esta semana, del 18 al 25 de enero, nos encontramos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Sigamos orando por la unidad de todos los que creemos en Cristo. Les invito a llevar el periódico semanario. Cuando tengan la oportunidad de venir al templo, ahí se encuentra en la mesita del centro. Vamos a terminar nuestra celebración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo. Igualmente.